Ya, pues, estamos aquí nuevamente. Ya. Bueno, imagino que quedaron más o menos asustados. O sea, no sé si asustados es la palabra, pero hemos visto harta teoría y no nos ha tocado ver tantos ejemplos. Así que vamos a tratar de ir para ese lado ahora. Ya, no, este es el taller 7.2. Entonces, en resumen, eh, a ver, voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos visto. Ah, pero estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Sí, hagamos este ejemplo y después le hago un resumen de lo que hemos visto hoy día, ya que esta parte es como, eh, inicia con mucha teoría, pero después se puede ir aterrizando un poco. Terminemos el ejemplo entonces, porque estábamos calculando, eh, o sea, nos pedían el trabajo efectuado por esta fuerza, que es un campo vectorial, cuando se mueve, eh, cuando mueve una partícula a lo largo del cuarto de circunferencia que está ahí, que este cuarto de circunferencia no lo dibujamos, pero si lo quieren dibujar, el cuarto de circunferencia es coseno de t seno de t, así que sería esto. Que en verdad ya viene dada la parametrización. Generalmente uno grafica la curva para poder pensar en una parametrización, pero aquí viene dada la parametrización. Entonces este es el punto 1 y 1. Este es el cuarto de circunferencia. Por eso el radio es 1 y el teta se mueve desde, o sea, el teta no, el t. Se mueve desde 0 hasta pi medios. Ahí estoy haciendo. Es difícil escribir chiquitito con esta cosa. Pi medios y t igual 0. O sea, se recorre, aquí inicia la parametrización y termina acá. Entonces nos pedían calcular la fuerza, o sea, el trabajo que hace la fuerza para mover la partícula desde aquí, desde el 1,0, siguiendo la circunferencia hasta el 0,1. ¿Ya? Por lo tanto, por definición, vimos que el trabajo realizado por la fuerza era la integral de línea de la fuerza sobre la curva donde está moviendo la partícula. Entonces, la integral de línea directamente. Y esto por definición se transformaba en esto. ¿Sí? La f se transformaba en una f evaluada en la parametrización. Y el t por ds se transformaba en r' por dt. Entonces, esto es lo que necesitamos calcular. El r', o sea, primero necesitamos el r, que es este, coseno de t, seno de t, y el campo vectorial es este. Entonces ahora veamos en qué queda esto. Llamémosle también asterisco a eso. Pongámosle un nombrecillo. Ya, entonces calculemos los elementos que necesitamos. Ya tenemos el R, por lo tanto necesitamos el R'. Nunca sé dónde ponerle el tilde cuando le pongo la flecha arriba. A ver, R' y después le voy a poner la flecha de que. De t sería la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno positivo. Ese es el R'. Y acá no necesitamos la norma. La norma era cuando el campo era escalar, pero este es un campo vectorial, así que con eso es suficiente. Entonces, ahora hay que evaluar todo. Evaluamos o reemplazamos. En matemáticas se usan como sinónimos esas cosas. Reemplazamos todo en asterisco. Ya, entonces,
La integral de línea de este campo vectorial va entre A y B. A y B son los límites temporales de la parametrización de la curva. En este caso, 0 y pi medio. ¿Ya? Ahora, la función, que la voy a pintar con celeste, la función vectorial o el campo vectorial, la tengo que evaluar ahora en la parametrización. ¿Eso qué significa? Que el x lo voy a cambiar por la primera coordenada de la parametrización y el y lo voy a cambiar por la segunda coordenada de la parametrización. La función es x cuadrado, por lo tanto la primera coordenada va a ser coseno cuadrado. ¿Ya? Coma. De hecho, aquí está la diferencia con todas las integrales que hemos calculado en este curso, que es la integral de un vector. Nosotros nunca habíamos calculado la integral de un vector. ¿Ya? O sea, al final, la verdad es que es un vector producto punto con otro vector, así que al final igual termina siendo un escalar. Pero tenemos vectores metidos dentro de la integral, eh, y eso no nos había tocado antes. ¿Ya? Entonces, el primero es x cuadrado, que es coseno al cuadrado, y después viene menos x por y, es decir, menos coseno por seno. La función es ese vector, entonces. Ahí. Ya, vamos a correr un poquito porque no alcance el R. Porque este hay que hacerle producto punto con el R'. Ahí tenemos recién esa primera parte. Entonces esto se le hace producto punto con el R', que es menos seno, coma coseno, y ahora va el dt. ¿Ya? Entonces este es el R', y este es el F evaluado en R. ¿Sí? Así que ahora es puro calcular, pues esta parte ya es más práctica. De 0 a pi medios. Entonces multiplicamos el coseno cuadrado de t con el menos seno, y nos va a quedar menos seno de t coseno cuadrado. Después la segunda coordenada con la segunda coordenada. Menos por más va a ser menos, y de nuevo tengo seno por coseno cuadrado. O sea, quedó dos veces ese término. Ya, igual a eh, integral de 0 a pi medios. Y aquí ya está una integral usual. Voy a escribirlo así: coseno cuadrado de t por menos seno de t. Bueno, y el 2 lo saco. Está dos veces la misma función, por eso les saqué el 2. Esto es dos veces seno, o sea, es dos veces menos seno por coseno cuadrado. Entonces el 2 lo saco y lo reordeno de esta manera. ¿Ya? Dice integral es directa. Es directa, directa, porque la primitiva de esto es coseno cubo partido por 3. Y eso va por 2. Deriven eso. Si derivan eso, baja el 3, se elimina con el 3 de abajo, el coseno queda al cuadrado, y por regla de la cadena se multiplica por la derivada del coseno, que es menos c. Por eso queda así. ¿Ya? Así que el resto son puros numeritos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O en el ejercicio? No, nada. ¿Hay alguien ahí? Profe, entonces, en general es más que nada como reemplazar, ¿no es cierto? O sea, obviamente reconocer cuál de las tres o cuatro como fórmulas de integral que vimos es la que más nos sirve y después reemplazar. Claro. Sí. Ok. La dificultad está en que de repente, de la dificultad de repente es que hay que parametrizar la curva. Aquí venía parametrizar, entonces era llegar y reemplazar. Pero claro, a veces hay que parametrizar la curva primero,
A veces hay que separar por segmentos la curva, así como por pedacito 1, pedacito 2, pedacito 3, etc. O a veces puede que el campo conservativo, o sea, el campo, perdón, no me lo den al tiro y tenga que hacer algo para encontrarlo, como ese tipo de cosas. Pero sí, teniendo todos los elementos es ver cuál de las cuatro formas de escribir la integral del campo vectorial se acomoda más al problema. Y si ya tienen la parametrización y tienen la función, es llegar y calcular. Y bueno, hay que saber qué interpretación tiene. Pues acá, en este caso, el campo vectorial tiene el significado físico que calcula el trabajo que hace una fuerza para mover una partícula a lo largo de la curva, donde la fuerza es el campo vectorial y eh, la curva es por donde se está moviendo la partícula. ¿Ya? Así que, a ver, ¿qué habíamos visto? Esto ya lo vimos todo. Sí, este era el ejemplo. Bueno, ahí está el número final, tiene que dar menos 2/3. Ya, acá hay otro ejemplo, pero es como similar, porque aquí les dan el campo, ahí está el campo. Les piden calcular la integral de línea que está escrita en una de las tantas notaciones, ¿cierto? Que esta es un campo vectorial, así que esta es una de las tantas notaciones de integral de línea sobre campo vectorial, donde C es el segmento de recta que une el 0, 0, 0 con el 1, 1, 1. Por lo tanto, ahí parametrizan primero, después encuentran el DR y el resto es lo mismo, lo que acaban de hacer. No incluye muchas cosas nuevas. Ya tenemos este primer ejercicio. Eh, a ver, me gustaría que hicieran... A ver, la cena, bueno, los primeros dos, pues. Traten de hacer los primeros dos. Eh, Vamos a dar 10 minutos para que intenten hacer los primeros. Ya, son las 11:45 hasta las 11:55. Ya, para que intenten el uno y el 2. Si no les sale, pásanse al otro al tiro. En este caso, si se fijan, es de campo escalar. Ya, aquí les voy a tratar de dar eh, algún hint. Este es campo escalar, porque la función que tienen que integrar es esta. Campo escalar. Así que la integral de línea que tienen que usar es la de integral de líneas de campo escalar. En este caso, bueno, aquí está clarito, aquí está el campo, este es un campo vectorial. ¿Ya? Y les piden eso, que esta es una de las tantas notaciones para la integral de línea de campo vectorial, pero como tienen el campo vectorial, y acá con esto ustedes pueden encontrar una parametrización para la curva, entonces igual pásenla a la notación más amigable, que es así, f evaluada en el RDT, solo que ustedes tienen que encontrar el RDT, producto punto LR' de t por dt. ¿Ya? La A, si se fijan, es demostrar que f es conservativo. Que sea conservativo quería decir que esta f grande es el gradiente de alguna f chica. O sea que tienen que encontrar una f que sea de dos variables, tal que el gradiente de la f chica sea esta f grande. Eso significa que f sea conservativo. Ya que en el fondo tienen que integrar esta componente respecto a x y esta componente respecto a y. Y ahí buscar qué función se acomoda para que su integral respecto a x, o sea, derivada respecto a x sea esto y derivada respecto a y sea la. Ya, así que eso, bueno, me puse a hablar, así que a partir de ahora sí, 10 minutos, son las 11:48 hasta las 11:58. Ya, cualquier consulta, por favor háganmela. Igual les voy a preguntar ahí cómo van, porque no sé, pues si quizás están muy pegados en una de esas, vale más la pena que empecemos al tiro. Si no, los 10 minutos. Ya pueden empezar. Voy a estar aquí cualquier consulta, sin la cámara, pero voy a estar aquí por cualquier cosa. Ya pueden empezar.
Ya, ¿cómo van? ¿Han podido avanzar en algo? Yo la uno. La uno. Ya. Y, ¿y alguien pudo también llegar a la 2? ¿O nadita? Todavía quedan unos minutos en todo caso. Ya bueno, demos todavía entonces los minutos que quedan hasta las 12:58, ¿era parece? Para que puedan ver la 2. Ya, caigámosle. Entonces, tenemos que C, que es la curva, la mitad derecha de esta curva, orientada en sentido contrario. Ahí. Me comí una almendra y está como, como harinosa. C es la mitad derecha de la curva, orientada en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, es una semicircunferencia que está en el plano XY solamente. Ya, este es de radio 4. Entonces este sería 4, 4, menos 4. Orientada en sentido contrario al reloj. El reloj avanza para allá, así que esta avanza para allá. ¿Cierto? Ahí, Diosito. Ya, no importa. Entonces, bueno, ¿cómo podemos parametrizar esto? Queremos que parta en este punto y vaya para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y termine ahí. Entonces, eso lo podemos manipular. Bueno, hay varias formas, pero la más sencilla yo creo que sería simplemente tomar RDT como siempre cuando es una semicircunferencia,
o sea, cuando una circunferencia, que en este caso la circunferencia tiene radio 4, así que sería 4 por coseno de t, coma 4 por seno de t, ¿cierto? Porque de esa forma se grafica esa circunferencia, solo que ahora el t va entre el ángulo de aquí abajo, ¿cierto? Y después termina ahí arriba. Entonces, para que se recorra solo esa mitad de la circunferencia, en el sentido que queremos, el t tiene que estar entre menos... Hoy no se quiere borrar nada de lo que he rayado. Parece que vamos a tener que cambiar esta aplicación. Entre menos pi medios y pi medios. Claro. O también se puede entender entre... No, tiene más sentido menos pi medio y pi medio. Ya, ojo que el tiempo acá está siendo negativo, parte en t igual menos pi medio. La verdad es que da lo mismo, siempre y cuando uno echa a correr este tiempo desde los negativos hacia los positivos, se vaya recorriendo la curva en el sentido que uno quiere. ¿Ya? Entonces, ahí está la parametrización de la curva y la va a recorrer hacia allá. Ya es fácil corroborar que si reemplazamos el menos pi medio nos va a dar el punto 0, menos 4, porque el coseno iba a valer 0 y el seno va a valer menos 1, entonces va a dar 0, menos 4. Y en pi medios, este vuelve a dar 0 y este da 1 positivo el seno, entonces queda 0,4, el punto de ahí arriba. Entonces ahí está la parametrización de la curva en el sentido que nos piden. Y después nos piden esta integral, que así como se ve, una integral de línea de un campo que es escalar, ¿cierto? El campo escalar es este, y sobre esa curva. Por lo tanto, esto sería como un área, ¿cierto? Sobre esa curva. Por lo tanto, aplicamos la definición. Bueno, antes me voy a adelantar un poco a los hechos, porque la definición requiere del R', de la norma del R'. Así que saquemos la norma del R'. Esto implica que el R' es las derivadas de esto, que sería menos 4 seno de t. La derivada de eso es 4 coseno de t. Y la norma de esto me parece que lo habíamos calculado aquí arriba, ¿no? No es la misma función. Sí, pues, esta, ¿se acuerdan? Solo que aquí el t parece, claro, el t aquí va de 0 a pi medios, y ahora va de menos pi medio a pi medios, pero la función, o sea, la parametrización es la misma. ¿Dónde está la parametrización escrita bien acá? Acá, pues, 4 coseno de t, 4 seno de t. Así que su derivada es menos 4 seno de t, coseno de t, y así que la norma es 4. ¿Ya? Entonces, la norma de esto va a ser 4. ¿Ya? Por lo tanto, aplicamos la definición. Por definición, la integral de línea del campo escalar x por y a la cuarta respecto al diferencial de arco sobre la curva C es igual a la integral entre los límites temporales de la parametrización, ¿ya? Por la función, pero ahora cambiando el x por la primera componente de la parametrización y el y por la segunda componente de la parametrización. Entonces, el x sería 4 coseno, y el y sería 4 a la cuarta, seno a la cuarta. De t, por dt. Ya, y ahí estamos aplicando la definición, y el resto es, nos falta la norma del R, ¿cómo se llama? Del R', la norma del vector tangente, que es 4 también. Así que aquí hay muchos 4. Así que salen todos esos 4 como un 4 elevado a 5, y me queda la integral de seno a la cuarta de t por coseno de t entre menos pi medios
y pi medios. ¿Ya? Y ahora hay que integrar esto. También vamos a dejarlo numérico como tarea. ¿Qué primitiva tiene eso? ¿Se le ocurre alguna primitiva o no? Ya hemos hecho un par de similares. ¿Cuál sería la primitiva de ese producto de funciones? Seno a la cuarta por coseno de t. Seno a la quinta partido 5. Tal cual, como dice Joaquín Silva. La primitiva de seno a la cuarta por coseno de t es seno a la quinta partido por 5. Así que eso hay que evaluarlo entre menos pi medios y pi medios. ¿Ya? Profe, Bien. es que creo que es 4 elevado a 6, no 5. Sí, tiene razón. 4 elevado a 6. Porque está 1, ahí hay 4 más, así que es 6. Muchas gracias, toda la razón. 6 y 6. Ya, y bueno, eso es cálculo numérico. Pam, pam, pam. Y eso finalmente les tiene que dar 8.192 partido por 5. Ya que es por este número de acá que crece hasta el valor. Ya, así que ahí pueden después corroborar eso, pero eso es. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que hay que saber en este caso es que como la integral es de línea sobre esta curva que está en el dominio, ¿cierto? Esta curva azul, que sería, a ver, en el plano XY sería como así, ¿cierto? Entonces, esta función, x por y a la cuarta, esta, tiene un cierto gráfico en R3, dibujemos con rojo ese gráfico, ¿ya? Esta sería entonces la f de x, y. ¿Y qué significa este número que acabamos de calcular? Sería como el área de esto. ¿Ya? Eso significaría este 8.192 partido por 5. ¿Sí? Por eso les digo que es el área bajo la superficie, pero sobre la curva nomás. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas de este ejercicio? No. Ya, súper. Gracias. Vamos con el otro. Ah, me perdí la raya. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces el otro ejercicio. Para darle fotito. Un poco más extenso. Más extenso. Pero me voy a dejar ir de nuevo en taller. A veces pasa eso, no sé por qué. Aprieto algo en el teclado y como que se desconfigura brígido. Ya, entonces tenemos un campo vectorial, que es ese, y primero nos piden demostrar que es conservativo. Que sea conservativo quiere decir que existe una función f chica, tal que el gradiente de esa función f chica es eso. ¿Ya? Entonces, en el fondo, buscamos una f de x, y, tal que tiene que cumplir esta f chica, que su gradiente, que ya sabemos que el gradiente es en el fondo f sub x, f sub y, ya omitiendo ahí la dependencia de x, y de cada una de esas funciones,
Entonces, esto tiene que ser igual a la f grande, es decir, tiene que ser x más y cuadrado, 2xy. Porque esta es la f grande. ¿Ya? Entonces, esta f chica, su derivada respecto a x tiene que ser x más y cuadrado. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algo que se llama integración parcial, que es para deshacer esta derivada parcial. Integramos parcial, ya que la verdad es que no se usa este símbolo para la integración, pero yo lo pongo como para que sepan que esto es una integración parcial, porque estamos integrando una función de dos variables respecto a una de ellas, ¿no? Que es la x. Entonces, bueno, al integrar parcialmente, aquí me va a recuperar la f, ¿cierto? Y el lado derecho sería la integral de esto, ¿ya? De x. Repito que aquí usualmente no se usa el de x como de parcial, pero yo no sé por qué. La verdad es que yo creo que debería, para hacer énfasis a que la función es, o sea, a que es una integral de una función de dos variables respecto a una de ellas. No sé por qué no se usa ese símbolo para este caso, si viene totalmente al caso. Pero bueno, seamos obedientes nomás con la convención mundial. Entonces, tenemos que integrar esto respecto a x, ¿ya? Por lo tanto, la integral de la función x sería x cuadrado medios, ¿cierto? Más la integral de y cuadrado, pero respecto a x. El y cuadrado es constante respecto a x. Así que la integral de esto sería el y mismo y cuadrado, pero se multiplicaría por x. Y aquí es donde viene la diferencia. Que usualmente un equipo tendría un más c nomás. ¿Ya? Sin embargo, como esta es una integral respecto a x, en verdad yo voy a agregar, bueno, voy a agregar el más c. A ver, ¿cómo? En verdad yo voy a agregar una función que va a depender de y. Solo de y. ¿Por qué? Piénsenlo al revés. Si ustedes tienen esto y lo derivan respecto a x, esta va a dar 0. Y esta va a dar y cuadrado y la derivada de esa va a dar s. Ahí está la diferencia de la integral parcial, que como es una integral parcial indefinida, y es respecto a x, cuando yo integro no me aparece más c nomás, no me aparece más constante solamente, sino que me aparece más g de y, porque incluso un g de y, al derivarlo respecto a x, da 0. ¿Ya? Este está haciendo el papel del el que usualmente hacía más c. Pero como una integral parcial hay que agregar un g de y. ¿Ya? Entonces la f de x, y tiene esta forma. No me salió el cuadradito. Ahí sí. Ahí sí. Tiene esa forma. ¿Ya? Entonces, pero me falta igual, porque yo quiero determinarla 100%, no me sirve dejarla escrita así. Pero ¿qué sé yo también? Yo sé también que su derivada respecto a y tiene que dar 2xy. Entonces voy a aprovecharme de ese hecho para seguir sacándole el jugo a esta igualdad verde de acá. Entonces, voy a derivar esto respecto a y ahora. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la derivada de esto respecto a y? Bueno, el primer término va a dar 0, el segundo va a dar 2xy, ¿ya? Y la g va a dar g', porque estoy derivando respecto a y y la función depende únicamente de y, entonces va a dar g' de y. Entonces, esto tiene que ser igual a lo que está en la segunda coordenada del f grande, que es 2xy. Entonces, esto tiene que ser igual a 2xy. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Eso estaría implicando que esa función que depende solo de y tiene que tener derivada 0.
porque 2xy más g' está dando 2xy, entonces el g' es 0. ¿Y qué quiere decir que el g' es 0? Como función de una variable, que el g es una constante. ¿Ya? Pongámosle c. Profe, ¿por qué se ponía G'? Porque en el fondo, yo aquí estoy buscando una primitiva de esta función, pero yo estoy buscando una primitiva respecto a x. O sea que estoy buscando una función que cuando se derive respecto a x, el resultado sea x más y cuadrado. Y si yo derivo el g de y respecto a x, me va a dar 0. Entonces la primitiva más general de x más y cuadrado sería x cuadrado medio más y cuadrado por x, más no solo una constante, sino que ahí podría haber también una función que depende de y. ¿Por qué? Porque al derivarla respecto a x, igual me va a dar 0 y entonces igual me va a dar la función que está aquí arriba en la integral. ¿Ya? Estoy buscando una Ah, primitiva. pero Dígame. entonces eso sería G', no G de I, El de acá, ¿sí? no, GDI ¿O nomás. es G de I nomás? Sí, GDI nomás. ¿Y por qué en el otro es G'? Ah, porque después tomé esta igualdad, esto que encerré en verde, y hay una información que yo todavía no he usado para nada, pues, que es que el f sub i tiene que ser 2xi. Entonces, para poder usar esa información, para encontrar esta función f, lo que hice fue tomar esta igualdad y derivar acá respecto a i, para que me quede f de i al lado izquierdo, o sea, f sub i al lado izquierdo, y el lado derecho igualarlo a 2xi, que era lo que me tenía que dar la derivada respecto a i. ¿Ya? Ah, ya, ya. ¿Sí? Gracias. Súper. Bacán. Ya, entonces, claro, derivé acá, entonces el f se transformó en fi, y la derivada de esto respecto a i me quedó 2xi más g' de i, que es la derivada, claro, la derivada de esto respecto a i es 0, ahí ya me da miedo rayar porque después no se borra. O sea, como rayar encima, ¿no? Después aprieto control Z y no me pesca. Ya, pues entonces la derivada del x cuadrado medio respecto a y es 0, la derivada de este respecto a y es 2xy, y la derivada del g es g'. Entonces eso es igual a los 2xy, que es lo que tenía que dar la segunda componente del f. Entonces, como 2xy más g' es 2xy, eso obliga a que este sea 0. Entonces eso es 0, ¿y qué quiere decir? Que la derivada de una función de una variable sea 0, que la función es constante. ¿Ya? Pongámosle c. O ya la habíamos llamado sea la curva, me parece, sí. La C ya está ocupada. Llamémosle K. ¿Sí? Por lo tanto, que eso era lo único que me faltaba descubrir de la F. Por lo tanto, la F es x cuadrado medios más y cuadrado por K más una constante. Voy a poner K sub 0 para que parezca más constante. Que no parezca variable. ¿Ya? Entonces encontramos la función potencial. Si se fijan, yo dejé el K sub 0 nomás porque la función potencial no es única. O sea, dada una función f grande, que es conservativa, es un campo conservativo, no necesariamente tiene una única función potencial. De hecho, en general tiene infinitas funciones potenciales y entre ellas varían por una constante. Porque si yo le calculo el gradiente a cualquier función de esta forma, su gradiente siempre va a ser este. ¿Ya? Porque al derivar el K sub 0 no influye en lo absoluto. ¿Ya? Pero como lo que se pedía era simplemente demostrar que el campo es conservativo, y eso significa demostrar que existe alguna función que es su función potencial, entonces con esto es más que suficiente. ¿Ya? Por lo tanto, f grande es gradiente de esta f chica. Por lo tanto, eso significa que f es conservativo. Es un campo conservativo. ¿Ya? Y ahí estaría lista la parte A. Logramos encontrar una f chica que sea
el gradiente de la f grande. Y ahora entonces calculémosle la integral de línea a este campo conservativo. Calculemos la integral de línea a este campo conservativo. Ya voy a copiar esto, sí, porque quiero estar mirándolo. Entonces, solución. Ya, me piden la integral y está escrita de esa forma. Acuérdense que había 1.000.000 de formas de escribir. 1.000.000 de formas de escribir la integral de línea de un campo vectorial. ¿Ya? Entonces, pero bueno, hay que conocerla, hay que saber moverse entre ellas. Por definición, o por notación, como quieran, definición. Como nos dan la curva, esa es la curva, transformémosla a la forma de escribir que es más parecida a la integral de campo escalar, que es cuando tenemos el campo vectorial y tenemos la parametrización, lo más fácil es escribirla en términos de la f y del r de t. ¿Ya? Entonces esto, de hecho acá uno igual le podría poner un r sobre la curva c, ¿sí? Entonces la integral de línea de la función vectorial f sobre la curva c era, bueno, una de las tantas formas de escribirlo era f evaluada en r de t, producto punto, por el r. Aquí, en el fondo aquí había que acordarse que el de r era lo mismo que r' por dt, o si quieren lo pueden ver así también, que es súper obvio. Dr de t es lo mismo que r' por dt. Entonces este dt lo pasas multiplicando para acá. Entonces el dr es r' por dt. ¿Se fijan? Estoy haciendo eso nomás. El f es f evaluado en r de t y el dr es r' por dt. De esa forma se pasan a esta escritura que es mucho más amigable y ahora la curva se cambia por los límites temporales de la parametrización. ¿Ya? Ese es el argumento que nos permite cambiarnos a esa notación. Aquí igual debería ir una flechita y aquí igual debería ir una flechita. Ya, entonces, necesitamos el R', o sea, necesitamos el R para poder sacar el R', ¿cierto? Y ahí empezar a evaluar. Así que saquemos primero la parametrización. Dice que C es el arco de curva, esta es la raíz cúbica, la función raíz cúbica. Entonces dibujemos la función raíz cúbica. Ya, por ahí. La función raíz cúbica es como así. Bueno, en el 1 pasa por el 1, en el menos 1 también pasa por el menos 1, y es como así. Y para acá es como el reflejo. O sea, mejor dicho, sí, es como la reflexión respecto al origen. Entonces, en el 1 pasa por el 1, y en el menos 1 pasa por el menos 1. Ya, pero la curva en verdad es el arco de esta curva que une los puntos del menos 1, menos 1 hasta el 1, 1. Así que en verdad todo esto está de más. Ya nos quedamos hasta ahí. Entonces hay que buscar una parametrización de eso. ¿Ya? En este caso, como esta función está dada así, para x
entre -1 y 1, cuando uno tiene una curva en R2 que está dada por una función de una variable, uno tiene una parametrización gratuita, siempre, ¿ya? Que es la siguiente, que de hecho ya la hemos usado. Entonces, una parametrización es... Ya. ¿A alguien se le ocurre la parametrización o no? ¿Cuál sería la parametrización gratuita? Si la curva en el plano, la curva en el plano XY viene dado por esa función, por esta función, con el X moviéndose ahí, ¿cuál sería la parametrización gratuita de esta curva con una función vectorial R de t? Si no se le ocurre, díganme que no nomás, pero cuéntenme. A mí personalmente no se me ocurre, la verdad. Ya. Cuando ustedes tienen una curva en R2, ¿ya? Y saben que esa curva la da una función de una variable, porque esta es una función de una variable, de las que han estudiado desde cálculo diferencial, ¿cierto? Cuando tienen una curva dada por una función de una variable, tienen la parametrización gratuita de cambiar el x por t, o sea que el x sea, o sea que el t sea su x de t, y que el y sea la función, pero cambiando el x por t. Es decir, que el y sea eso. Y el t se va a mover donde se mueve el x. ¿Ya? Siempre eso es una parametrización gratuita. ¿Ya? En el fondo, ¿qué les estoy diciendo? Que si ustedes tienen una función y igual a f de x, con x entre a y b, ¿ya? Siempre va a ser una parametrización gratuita tomar r' de t igual a t en la primera variable y f de t en la segunda variable. Siempre. Donde el t se va a mover donde se movía el x. Ya, esa herramienta sirve un montón. De hecho, diría que les va a servir también en el taller aplicado. ¿Sí? Porque en un momento tienen que parametrizar una curva, y es una curva que ustedes se supone que en alguna parte anterior la encontraron como función. Entonces toman t, f de t, y esa va a ser una parametrización eh, para su curva. ¿Ya? Entonces, bueno, eso está ahí en general. Así que usamos ese hecho para encontrar la parametrización, y es cosa de que le vayan dando valores nomás. Pues si el t vale -1, acá va a dar -1, entonces va a empezar acá. Para t igual -1, empieza ahí. En el fondo hago coincidir el eje temporal con el eje X, patudamente, pero resulta. Después cuando el t vale 1, aquí va a dar 1 y 1. Entonces la parametrización recorre en ese sentido la curva. La recorre para allá. Porque cuando el t vale 0, aquí va a dar 0,0. Entonces la recorre en ese sentido. ¿Ya? Hacer coincidir el eje X con el eje temporal les va a funcionar. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el R', ¿cierto? Porque queremos reemplazar esto en la integral de línea. ¿Ya? Entonces calculemos el R'. Bueno, estábamos evaluando y así que lo vamos a sacar.
Y este lo vamos a poner que era el I de t. Entonces la derivada de eso es 1, y la derivada de esto es t elevado a 1/3. Así que la derivada sería 1/3 por t elevado a menos 2/3. Y el t, donde mismo. ¿Ya? Y ahora no necesitamos la norma. Acuérdense que la norma se necesitaba cuando el campo era escalar, pero en este caso el campo es vectorial, así que se deja así nomás. Por lo tanto, ahora reemplazamos todo. No sé si necesitamos algo más. La f la teníamos aquí arriba, parece, ¿no? Claro, sí, porque estamos trabajando con la misma f. Era x más y cuadrado, coma 2x. Y. Era x más y cuadrado, coma 2x. Ya, como ese era el campo, entonces la integral entre a y b, ¿sí? Ahora voy reemplazando todo acá. La integral va entre a y b, donde el a y b son menos 1 y 1. ¿Ya? Menos 1 y 1. Después va la función evaluada en la parametrización, es decir, el x va a ser t y el y va a ser raíz cúbica de t. Y la función era x más y cuadrado, coma 2xy. Os voy a mirar si es que no me equivoqué en x más y cuadrado, coma 2x. Okay. ¿Ya? Entonces, la primera coordenada de la función del campo vectorial es x más y cuadrado, es decir, t más la raíz cúbica. La raíz cúbica mejor pensémosla como t elevado a 1/3. ¿Ya? Entonces t elevado a 1/3 está al cuadrado, es decir, t elevado a 2/3. Esa es la primera componente de la función vectorial. La segunda es 2xy, es decir, 2 por t elevado a 1/3. 2 por t elevado a 1/3. ¿Ya? Ahí está la función evaluada en la parametrización. O mejor digámosle campo vectorial. Ahí está el campo vectorial evaluado en la parametrización. Entonces ahora nos queda por el R', que el R' está ahí. 1,1/3 por t elevado a menos 2/3. ¿Ya? Y eso por dt. Entonces esa es la... ¿Por qué me hace esto? Bueno, esa es la integral que tengo que calcular. Ya, espera, voy a cerrar y abrir para que... Vas a ver, porque a veces no sabemos cuánto se demora eso en salirse. Se va a borrar probablemente, pero no importa. Ya, ahí. Ya, así que hay que calcular esto. Ahí si me escuchan mal o me escuchan cortado me avisan, porque de nuevo me aparece ese cuadrito como de conexión inestable. Ya, entonces vamos multiplicando. Primera coordenada con primera coordenada. Sería t más t elevado a 2/3. ¿Sí? Después, segunda coordenada con segunda coordenada sería 2. Bueno, si se fijan, esto es un t elevado a 1 y esto es un t elevado a 1/3. Así que en total esto es t elevado a 4/3. Así que eso se multiplica por eso. El 1/3 lo voy a poner ahí como denominador del 2. Y este sería t elevado a menos 2/3. Y esta ya es una función de la forma t a la alfa, ¿cierto? Y esas son fáciles de integrar. Igual, o sea, amononémosla un poco. Vamos a tener t
más t elevado a 2 tercios más 2 tercios por t, y esto también lo puedo juntar, 2 tercios. Ahí. Esto también se puede amononar un poquito más, porque sería t entre menos 1 y 1 más el t elevado a 2 tercios se puede pensar eh, como que es 3 tercios, ¿cierto? Entonces, 3 tercios más 2 tercios son 5 tercios por t elevado a 2 tercios. ¿Ya? Así que eso es fácil de calcular y me parece que da, a ver si lo tengo por aquí a mano. Da 2. ¿Ya? Da 2. Bueno, vos modelo si no se va a salir el 2. Pero eso, de esa forma se calculan entonces los campos, las integrales de línea sobre campos vectoriales. Ya hay que acordarse nomás que están las 4 formas de escribir el campo, o sea, la integral de línea del campo, en verdad, no el campo. ¿Ya? Y saber moverse entre las notaciones, pero igual ahora en estos ejercicios ya nos tocó movernos entre algunas. ¿Ya? La que no, todavía no hemos hecho alguna y nos queda como tarea es hacer alguna que esté escrita así. Una así no la hemos... Pero esto era una forma de escribir esto. Que es un producto punto, ¿cierto? Y eso al final es la integral de f por dr, que es la notación con la que nos daban en este problema. ¿Ya? Entonces, ahí lo que pasa es que a veces podemos trabajar con la función p, q y r, y esta integral respecto a x, esta respecto a y, esta respecto a z. Entonces también es otra alternativa, ¿ya? Pero si tenemos la parametrización de la curva, en ese caso puede que sea más sencilla simplemente trabajarla así como venía, ¿ya? Y con la del vector tangente, esa rara vez se ocupa. Hoy, ¿por qué quedó así? Estaba tan bonito, Dios mío. A ver. Se puede transformar. No, no se puede. Ya, pero no importa, lo alcanzaron a ver. Esto era integral de p de z más q de i más r de z. Entonces era el producto entre p, q, r por dx de i de z. Y eso era lo mismo que f por dr. Ya, porque el f es pqr y el dr es x y z. O sea, de x, de y, de z. Es otra manera de interpretar. ¿Ya? Así que todo esto es lo mismo. Y esto era 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Observación, consulta, inquietud, miedo. Profe, yo tengo una pregunta, pero no de esto, sino que ¿hay materia que vamos a ver el mismo día de la prueba que va a entrar en la prueba? Según el cronograma no debería pasar, porque, bueno, igual ahora nos atrasamos a un taller, así que esto Sí, habría que por mover. eso. Sí, a ver, este para afuera. A ver, lo voy a ajustar aquí. Lo vamos a ajustar. Claro, de hecho, este ya estaría quedando también afuera. Voy a copiar el cuadro.
Entonces, claro, esto va a ser así, entonces. Se va a pasar para acá. Porque igual les quiero dejar ese módulo para consultas. Se va a pasar para acá. La clase magistral 8 va a pasar para mañana. Se va allá. Se va allá. Se va allá. Y este fue el que nos, bueno, entre las tres aquí nos ocupó todo. Así quedaría el calendario ahora. Igual yo estos documentos que no alcancemos a revisar, igual se los voy a dejar subidos por si lo quieren mirar y son como teoremas y aplicaciones, pero ya es como de la última parte, entonces eh, igual tienen en la práctica, en sus cursos futuros, puede que les sirva a algunos nomás, y en casos específicos, así que ahí van a estar esos documentos como respaldo. Si quieren preguntarme en ese momento, en unos años más, cuando les toque aplicarlo, me preguntan, no hay problema, lo vemos. Pero en verdad no es debido a muerte que no vean esos teoremas y con el detalle que los vemos nosotros. ¿Ya? Así que esos documentos van quedando afuera por ahora, pero yo igual se los voy a subir. Así que este es el nuevo cronograma, se los voy a subir al tiro ya que de nuevo nos movimos un cachito. Y en la prueba entra hasta acá, pues, así que por el momento todavía estamos el mismo día de la prueba, vamos a empezar a ver el módulo 8 y el módulo 8 ya no entra en la prueba, ¿sí? La prueba sería hasta acá, hasta el taller 7. Sería de la clase magistral 4, todo esto, y hasta acá, hasta el taller integrado número 7. ¿Ya? Eso. De hecho, este taller igual podría quedar afuera como para recuperar el calendario anterior, pero la verdad es que prefiero no apurarme, si yo sé que ya tienen suficientes cosas en la cabeza como para seguir metiéndoles más información. Si al final, si les metemos muchos teoremas en el cerebro, se les van a escapar más que si les metemos poco, pero con tiempo adecuado. Ya, eso. ¿Más preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Usted había dicho como que de los talleres integrados que no están evaluados iba a haber como una bonificación por entregarlos. Sí. ¿Como de cuánto va a ser la bonificación? O... Yo creo que a la nota de talleres integrados se podría, a ver, ¿son cuántos no evaluados? Van a ser 1, 2, 4, creo. claro, son 4 si contamos el octavo. Que claro, se los podría mandar como una tarea, así como el que quería subir un poquito más su nota de talleres, podríamos hacerlo igual, o sea, mandar igual ese octavo taller para que forme parte de la bonificación. Lo que había pensado es que podría... A ver, el ¿La semestre... bonificación es por subir los 4 no evaluados o 2 de 4? ¿Cómo? Yo creo que va a ser porcentual, podría ser, no sé, pues como son 4 no evaluados, 1, 2, 3, 4, claro, son 4 no evaluados, entonces los que suban los 4 no evaluados, no sé, pues la bonificación puede ser multiplicar su nota por 1,2, la nota de talleres integrados. Entonces si tienen un 5, se les multiplica por 1,2. Es que no le puse el igual. Que el año pasado usamos esa bonificación de multiplicar. De hecho, el año pasado fue multiplicar por 1,1. Los que entregaban todos los talleres se les multiplicaba por 1,1. Entonces sube, de hecho, igual sube harto en este caso. Entonces los que tienen un 4 y entregaron todos también se les 1,2 les sube a un 4,8 y etcétera. ¿Cómo? ¿Algo iban a comentar? ¿Y si entregamos 3 o 2? Proporcional, pues si en el fondo es como 0,05 por cada uno. Entonces, si por ejemplo entregan solo uno, su nota, supongamos que tienen promedio 5, su nota, si entregan solo uno, se multiplicaría por 1,05, ¿no? Ya, si entregan 2, se le multiplica por 1,1. Si entregan 3, se le multiplica por 1,15. Si entregan los 4, por 1,2. ¿Ya? Proporcional. Esa yo creo que va a ser la única. Y si no entregan ninguno, su nota va a quedar igual, ¿no? ¿Ya? En el peor de los casos. Esa yo creo que va a ser la bonificación. ¿Ya? ¿Más Gracias, consultas? profe. No, eso no más. Gracias. Súper. Ya, y bueno,
si les incentiva más a trabajar en los talleres integrados no evaluados, yo creo que tampoco va a ser, porque tampoco hay mucho tiempo, tampoco va a ser una revisión estricta del taller en sí, sino que va a ser mirar y que hayas más o menos, que se note que trabajaron todos los ejercicios, que intentaron, aunque el resultado esté malo, por ejemplo, o se hayan equivocado en algún signo de una parametrización, qué sé yo, igual va a contar. En el fondo es que lo entreguen y que la entrega se note que trabajaron, ¿ya? Pero que esté malo el resultado o que hayan cometido algún error en alguna parte, no va a afectar en que cuente como taller integrado entregado, ¿ya? Eso quizá, bueno, ahora les queda el séptimo y el octavo, para que lo tengan en consideración. No es necesario que lo hagan así como podrían tener algo malo y no importa. ¿Sí? No es una prueba en el fondo. Es más que nada evaluar si están trabajando los talleres. ¿Ya? Si total esos detalles de cálculo, qué sé yo, eh, se van corrigiendo solos esas cosas a lo largo del tiempo. Ya, eso. Así que estaríamos listos por hoy día. Nos vemos mañana miércoles con el taller 7.2. Ya, eso. Que estén bien. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.